Muy bien, hermanos. Bienvenidos a la reunión esta noche. Normalmente los lunes nos reunimos con un grupo de hermanos, un programa que llamamos Pregúntale al Pastor, para contestar a diversas preguntas que hermanos hacen y han hecho. Y cada lunes contestamos dos preguntas con cierto detalle para ampliar nuestro conocimiento de diversas áreas que nos interesan como creyentes. Pero esta noche, por la coyuntura que está pasando en el Medio Oriente, sentí que sería bueno hacer un pequeño alto en el programa normal de Pregúntale al Pastor y tratar específicamente el tema de la situación de Israel y abrir la reunión a otras personas que podían tener interés. Así que damos la bienvenida a los que normalmente no están con nosotros los lunes, pero que se han añadido esta noche por interés en la situación en el Medio Oriente. Y también a los que siempre están con nosotros los lunes, bienvenidos también a esta reunión. Como saben, la modalidad es bastante sencilla. Yo expondré el tema. Durante la exposición, ustedes tendrán la libertad de usar el chat para hacer alguna pregunta, algún comentario, y al fin de la exposición vamos a dar preferencia a las preguntas que están en el chat y a los comentarios en el chat. Y una vez que hemos acabado con eso, si hay tiempo, podemos también abrir para preguntas en vivo. ¿Ok? Eso es más o menos lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a poder centrarnos en el tema, que podamos escuchar como la canción nos instó a hacer, que podamos mirar y escuchar con los ojos y los oídos del Señor Jesús. Vamos a orar un momento. Padre amado, gracias por la oportunidad de usar las redes para entender un poco más de la situación en el Medio Oriente. Padre, es una situación muy compleja y Padre, aún como evangélicos, no siempre estamos totalmente de acuerdo de cómo pensar acerca de la situación allá. Pero Padre, esta noche pedimos que tú nos ayudes a prestar atención, que tu Espíritu nos pueda cargar con la situación allá, Señor, para que estemos orando estos días. Y Padre, que también como creyentes nos interese los asuntos que conciernen a tu antiguo pueblo Israel. Así que Padre, ayúdanos, pido por la señal de internet que a veces nos falla, pido que esta noche tengamos tranquilidad para poder ver y escuchar este programa. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces al tema de esta noche. Muy bien. Pregúntale al pastor a qué se debe el conflicto actual en Israel. El 10 de mayo, palestinos que viven en el territorio de Gaza lanzaron una serie de cientos de misiles hacia el territorio de Israel. Israel no se quedó atrás. Israel contraatacó, empezando un bombardeo del territorio de Gaza. Durante esta última semana, los ataques han continuado y ya han muerto cientos de personas y el mundo está mirando con bastante zozobra a dónde irá a parar este conflicto. Aquí están los misiles que los palestinos han lanzado a Israel, para que tengan una idea de lo que están haciendo. Antiguamente los palestinos se limitaban a tirar piedras con sus ondas. Ahora la cosa está mucho más seria. Los palestinos cuentan con el apoyo de países como Irán, financiamiento para poder equiparse con cientos y miles de estos cohetes, Qassam y otros. En la última semana se calcula que han lanzado más de 2,000 de estos cohetes al territorio de Israel.
Israel se defiende con algo de última tecnología, en inglés se llama Iron Dome, en español sería la cúpula de hierro. Es un sistema antimisiles de Israel y felizmente para ellos, de los 2.000 misiles que los palestinos han lanzado, Israel debe haber derribado un 80% a lo menos de esos misiles entrantes. Así que Israel goza de la defensa de esta cúpula de hierro. Sin embargo, 10 o 20% de los misiles de los palestinos alcanzan el territorio de Israel. Aquí tenemos el impacto de uno de esos misiles en la ciudad de Ashkelon, en el sur de Israel. Pueden ver cómo el misil entró por la ventana, un departamento, y obviamente destrozó el departamento. Estos misiles no son guiados por una tecnología sofisticada. Simplemente lo lanzan en la dirección de Israel y los palestinos esperan que pueda tener esta clase de resultado, destruyendo departamentos, casas, carros, lo que sea. Israel tiene un sistema de anunciar a la población cuando vienen estos misiles y la población tiene 1 minuto para correr a un lugar un poco más seguro para protegerse de estos misiles entrantes. Aquí tenemos el impacto de un misil que cayó sobre la casa de una familia judía en Israel. Así que daño se está causando y hasta el día de ayer, creo, unos 10 judíos habían muerto por estos ataques. Israel ha contraatacado y, como entenderán, Israel tiene un poder bélico mucho más avanzado que los palestinos. Así que el ataque de parte de Israel sobre Gaza ha sido devastador. Aquí tenemos el momento de un misil o bombas estallando debajo de un bloque de departamentos en la ciudad de Gaza. Vamos a ver en vivo este incidente. معا حكوميا وسط مدينة غزة، وقبل قليل تم إطلاق نعم هذه غارة بالقرب من، ربما استمعتم إلى هذه الغارة في نعم. المبنى الذي يظهر الآن في الصورة. الآن غارات متتالية ومتتابعة على المبنى، لكن كما نلاحظ الصواريخ يبدو أنها من طائرات الاستطلاع، وهي عبارة عن صواريخ تحذيرية تمهيدا لنسف المبنى بشكل كامل بعد قليل. يعني هذه مجرد طلقات تحذيرية. معبود المبنى نزل. عدنان، تم تدمير المبنى بالكامل. نعم. الصوت يا محمود راح. نعم، أتمنى أن تكون بخير عدنان. فعلا يبدو أن يكون هناك طلقات تحذيرية وقصف المبنى بالكامل. إذن قصف إسرائيلي في قطاع غزة لبرج الشروق كما أفاد مراسلنا قبل قليل. Para que vean el impacto de estos ataques en el territorio de Gaza. Devastador, ¿no es cierto? Bueno, eso nos da una idea de estos ataques de Israel contra los palestinos y entenderán las preguntas que pasarán por la mente de los hijos, los niños, cuando ven que su departamento ha desaparecido y todo lo que tenían ha desaparecido. Uno se imagina el trauma que estos niños
deben estar viviendo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué está pasando? ¿Cómo explicar este grado de odio entre palestinos y judíos, que lleva constantes guerras ya por décadas, de la cual en alguna manera hemos escuchado antes? Todo empieza, este último tiempo de tensiones militares, empezó en un distrito de Jerusalén Oriental llamado Sheikh Jarrah. No sé cómo se pronuncia el árabe Sheikh Jarrah. El pastor David López, que está con nosotros, él seguramente pronuncia el árabe mejor que yo ahora. Sheikh Jarrah es una zona de Jerusalén Oriental básicamente poblada por los árabes. Pero los judíos, algunos, han estado reclamando que ellos son los verdaderos dueños de ciertos edificios en Sheikh Jarrah. Y para el 6 de mayo, el sistema judicial de Israel iba a dictaminar, quizás a favor de los judíos, que iban a ser otorgados la tenencia de esos territorios, esos terrenos en Sheikh Jarrah. Miren aquí este mapa de Jerusalén. Si miramos el cursor, aquí está el Jerusalén occidental, West Jerusalem en inglés. Esta es la parte judía. Aquí viven los judíos. La parte afuera, esta parte oriental, East Jerusalem, es la parte árabe. La manzana de la discordia es este lugar aquí, Sheikh Jarrah. Aunque en realidad esto es simplemente un microcosmo de algo mucho más grande que viene afectando las relaciones árabes-judías en las últimas décadas. Aquí tenemos un mapa de esa zona. Los círculos indican el número de viviendas ahora en las manos de los árabes que los judíos están reclamando. Según la justicia de Israel, si un judío puede comprobar que históricamente eran dueños de estos terrenos, de estas casas, volviendo al año 1914, por ahí más o menos, o 1948. Entonces, es una historia muy compleja, no puedo entrar en los detalles, pero básicamente judíos están reclamando estas viviendas. Los árabes obviamente se resisten porque son sus casas por lo menos desde el año 1948. Y como una corte estaba por otorgar ser dueños a los judíos, eso molestó mucho a los árabes y empezaron las tensiones en esa parte de Jerusalén Oriental. Ese fue el 6 de mayo. Tensiones habían surgido entre los judíos y los árabes, como vamos a ver más adelante. Los árabes estaban celebrando una fiesta de Ramadán y los judíos estaban también poniendo mesas en las calles para celebrar que pronto iban a retomar esas casas. ¿Se imaginan las tensiones cómo se encendieron en esa situación? Y por la noche estalló. El 6 de mayo estalló, los árabes lanzando toda clase de cohetes, piedras contra la policía de Israel. El resultado fue que el 7 de mayo, durante la fiesta de Ramadán, los árabes jóvenes, después de un culto en la madrugada, después de una reunión en la mezquita, la cúpula de la roca, empezaron a lanzar piedras y atacar a la policía. La policía reaccionó, hicieron algo que
raras veces hacen, pero que realmente enciende la ira mucho más de los árabes, los soldados judíos, la policía, incursionó a esa mezquita, la cúpula de la roca, como pueden ver en la imagen a la derecha. Ver a policías de Israel controlando la explanada de la cúpula de la roca, la mezquita. Obviamente eso molesta mucho a los judíos, los árabes. El 9 de mayo la cosa se puso muy fea. ¿Por qué? Este año, el 9 de mayo, era la noche del destino. En árabe sería más o menos Lailatul Qadr, la noche del destino. Es decir, durante Ramadán y terminando el mes de ayuno de Ramadán, hay una noche muy especial para los musulmanes, en la que celebran cuando supuestamente Dios, su Dios Alá, regaló a Mahoma, envió del cielo el Corán. Es una fecha sagrada para los musulmanes y esa noche ellos querían celebrar una gran fiesta islámica terminando Ramadán. Pero resulta que este año, el 9 de mayo, era también el día de Jerusalén. Cuando los judíos celebran cada año el momento cuando los soldados judíos tomaron control de la ciudad de Jerusalén. Y cada año, miles de jóvenes judíos marchan por las calles de Jerusalén llevando banderas, cantando canciones nacionalistas judías y celebrando el día que retomaron la ciudad de Jerusalén de los árabes. ¿Se imaginan? Sumando lo que ya estaba pasando, la cosa se puso un polvorín. Los musulmanes dieron a Israel un ultimátum. Dijeron, para el 10 de mayo se retiran de la mezquita, se retiran de ese vecindario en Jerusalén Oriental, y si no se retiran, los vamos a atacar. Llegó el 10 de mayo. Israel no se retractó. Y el 10 de mayo estalló este ataque. Los palestinos lanzaron misiles desde el territorio de Gaza. El lema era defender a Jerusalén, defender a Palestina. Así que cientos de misiles se lanzaron contra Israel. Israel obviamente contraataca. Los judíos tienen cierta tolerancia a los misiles que de vez en cuando son lanzados y mayormente la cúpula de hierro los derriba y los judíos se hacen como la vista gorda. Pero cuando algunos misiles palestinos dan con un blanco en Israel y matan a algún judío, Israel no perdona eso. Así que contraatacar con la fuerza bélica que tienen fue un ataque devastador. Pueden mirar aquí la imagen, una bomba de alta potencia estalla y los escombros van volando por todas partes y un edificio más es reducido a escombros. Vamos a escuchar este video que nos explica un poco más. Un enfrentamiento de décadas que está pasando por uno de sus peores momentos en los últimos años. En la disputa histórica entre israelíes y palestinos se ha abierto un nuevo capítulo de tensión con decenas de muertos y heridos en una escalada que pasó de fuertes choques entre palestinos y fuerzas israelíes en Jerusalén a ataques aéreos y lanzamiento de cohetes en cuestión de horas. En este video te damos 3 claves para entender la escalada.
El lunes se conmemoraba el Día de Jerusalén, que los israelíes celebran con la llamada Marcha de la Bandera. La celebración, que muchos consideran nacionalista, conmemora el avance de Israel sobre la parte oriental de Jerusalén en 1967, cuando durante la Guerra de los 6 días los israelíes tomaron control de toda la ciudad. Tradicionalmente en esta marcha, cientos de jóvenes israelíes ondean banderas y se abren paso a través de áreas musulmanas de la ciudad, cantando canciones patrióticas, algo que muchos palestinos consideran como una provocación. Recordemos que tanto israelíes como palestinos reclaman derechos sobre Jerusalén Oriental. Israel considera a toda la ciudad como su capital, aunque no es reconocida como tal por la mayor parte de la comunidad internacional, pero sí por Estados Unidos. Por su parte, los palestinos reclaman a Jerusalén Este como la futura capital de un añorado Estado independiente. Así fue como comenzaron los enfrentamientos fuera de la mezquita Al-Aqsa de la ciudad vieja de Jerusalén. Los palestinos arrojaron piedras a policías antidisturbios israelíes que dispararon balas de goma y gases lacrimógenos. La Media Luna Roja Palestina dijo que en los enfrentamientos del lunes en Jerusalén, más de 300 palestinos resultaron heridos, mientras la policía israelí reportó más de 20 policías heridos. El grupo militante por la causa palestina Hamas denunció la represión policial por parte de las fuerzas israelíes hacia los palestinos y reaccionó lanzando ataques con cohetes hacia Jerusalén, desde donde se reportó este martes la muerte de 2 israelíes. Esto a su vez desencadenó una potente respuesta militar de Israel. Su ejército lanzó ataques aéreos contra objetivos militares en la Franja de Gaza y contra líderes de Hamas a quienes considera terroristas. Los funcionarios de salud palestinos en Gaza dijeron el martes que 28 personas, incluidos 9 niños, habían muerto en los ataques. El ejército israelí reporta que al menos 15 miembros del grupo extremista Hamas que gobierna Gaza estaban entre los muertos. Pero los ánimos en la zona ya se venían caldeando en el último mes. A mediados de abril comenzó el Ramadán, que es el mes sagrado musulmán, que celebran la mayoría de los palestinos. Muchos palestinos se han quejado de lo que ellos consideran un excesivo control de sus reuniones tras los ayunos diarios, pues les habían prohibido reunirse en Jerusalén durante la noche. Y hubo varios enfrentamientos nocturnos entre la policía y los palestinos que protestaban contra las barreras de seguridad fuera de la puerta de Damasco, en la ciudad vieja de Jerusalén. Aunque los enfrentamientos no se limitaron a Jerusalén, también hubo choques en Haifa, al norte de Israel, y cerca de la ciudad de Ramallah, en Cisjordania. Pero ese fue solo el telón de fondo que sirvió a la gran explosión de violencia que se intensificó desde el fin de semana. Porque a la tensión ya existente se sumó un caso de desalojo de familias palestinas para ceder sus hogares a colonos judíos en el distrito de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental, un barrio de mayoría árabe por el que la justicia de Israel debía pronunciarse. El fallo de la Corte Suprema sobre este tema quedó suspendido y también contribuyó al aumento de las tensiones. Recordemos que el asentamiento de colonos judíos en territorios palestinos ha sido una de las principales causas de la discordia en este conflicto de décadas. Y es que la ley israelí permite a los judíos reclamar propiedades en Jerusalén si pueden probar un título de propiedad de antes de la guerra de 1948. Una ley a la que se oponen los palestinos, que alegan que no existe la misma ley para miles de palestinos que perdieron sus hogares durante el mismo conflicto. En los últimos 50 años, Israel ha construido asentamientos en territorios palestinos ocupados tras la guerra de 1967, donde ahora viven más de 600.000 judíos. Los palestinos dicen que son ilegales según el derecho internacional y que son un obstáculo para la paz, pero Israel lo niega. Lo cierto es que la tensión entre palestinos y fuerzas israelíes, que siempre está en el aire, ha tenido un nuevo combustible para estallar en esta espiral de violencia que la comunidad internacional llama a desescalar cuanto antes. Bueno, este parece otro capítulo dentro de un conflicto que tiene muchas décadas ya y sobre todo muchísimas heridas. Un enfrentamiento. Bueno, ese video explica un poquito de las tensiones en Jerusalén. Permítame tratar este tema. ¿Cuál es la meta de Israel? Lo que queda bastante claro es que los misiles que los palestinos lanzan pueden causar un poco de daño, pero no se compara con el daño que Israel puede causar a Gaza. Y la pregunta es, ¿por qué Israel continúa bombardeando? Y la respuesta es la siguiente. El sistema de inteligencia de Israel les hace saber que los palestinos tienen miles de cohetes en Gaza.
lo que hacen ellos es colocar los misiles o los centros de operaciones en departamentos, en las viviendas, al lado de la población civil, pensando que Israel ataca esos lugares y destruye departamentos, la comunidad internacional va a juzgar a Israel. Están usando como escudos su propia población. Debajo de la tierra, los palestinos han excavado cientos de túneles con dos propósitos principales. Número uno, un refugio para los líderes palestinos que están dirigiendo la guerra y también para incursionar a Israel en secreto para atacar a Israel. Israel normalmente no puede hacer nada acerca de estas cosas. Pero cuando se estalla una guerra, Israel aprovecha a destruir lo que los palestinos venían armándose por 4 o 5 años desde el último tiempo de violencia, a destruir también los túneles debajo de las calles en Gaza. El problema es que para destruir esos túneles tiene que destruir también casas, y ese es el problema. Israel ataca con ferocidad por dos razones. Ellos, a lo largo de las décadas, desde que se estableció la nación de Israel, han aprendido una lección. Los árabes solo respetan fuerza. Si tu reacción es débil, los árabes se aprovechan de eso. Si la reacción es fuerte, eso genera respeto para con Israel, por supuesto también mucho odio. Así que Israel ataca en esa manera, pero también obviamente la población civil sufre tremendamente. Lo que Israel anhela es que la población civil en Gaza reaccionen contra el liderazgo palestino bélico para presionarles a buscar la paz con Israel. Así que hay toda una táctica de parte de Israel donde ellos van más allá de simplemente tratar de frenar los ataques de estos misiles y están queriendo presionar a la población y a los líderes políticos para buscar un acuerdo de paz final para acabar con todo esto. Así que esa es una explicación un tanto simplista quizás, pero para entender por qué Israel ataca con tanta ferocidad. Vamos a terminar, antes de tomar algunas preguntas, viendo un video que nos explica algo del origen de este conflicto. Es algo muy complejo y este video nos va a ayudar a entender algo de la complejidad. El conflicto entre Israel y los palestinos es muy complejo. Durante décadas, esta disputa ha causado decenas de miles de muertos y millones de refugiados, y ha convertido a Oriente Medio en un polvorín que está siempre a punto de estallar. Pero ¿por qué pelean israelíes y palestinos? La respuesta es complicada, por eso la hemos dividido en 3 videos: el origen del conflicto y las fronteras, los asentamientos judíos y la cuestión de Jerusalén. Comencemos por el comienzo. Para entender esta historia hay que dar un paso atrás en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el sionismo. El objetivo principal de este movimiento de carácter nacionalista era la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que pondría fin a milenios de persecuciones y exilio. De hecho, apareció en parte como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima y brutal expresión con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde querían crear ese Estado judío? Sobre la mesa había distintas opciones: Uganda, Argentina o incluso una región de Siberia llamada Birobidzhan, en la frontera entre Rusia y China. Pero la tradición judía dice que la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa, o sea,
aquí, en esta franja de tierra de unos 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Pero ¿qué pasa? Que esta región también es sagrada para los musulmanes y para los cristianos. Además, cuando se empezó a plantear la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano, y si bien allí había una comunidad judía, la población era mayoritariamente árabe. Pero ocurrió algo que lo cambió todo: la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Gran Guerra, el Imperio Otomano desapareció. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios y Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina. Esto es importante porque en ese tiempo el gobierno británico dio un paso clave, la Declaración Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina. Pero aclarando lo siguiente: no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Es decir, hay que respetar a los árabes, aunque más adelante veremos por qué los árabes no se sienten precisamente respetados. El hecho es que en los años 20 y 30 miles de judíos se instalaron en esa región, a los que se sumaron en los años siguientes los que huían del Holocausto. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región palestina eran unos 600.000, la mitad de la población árabe en aquel momento. Y pronto aumentaron las tensiones entre las dos comunidades. Para resolver la situación y buscar una posible convivencia, en 1947 la ONU propuso un plan. ¿En qué consistía? Pues en la creación de dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los israelíes aceptaron esa división, pero los árabes no. Lo consideraban una pérdida de su territorio, y el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, hay una fecha clave: el 14 de mayo de 1948. El líder judío David Ben Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel. Y justo al día después, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo claro: su desaparición. Estamos ante el primero de los conflictos árabe-israelíes. Tras un año de batallas, Israel no solo gana la guerra, sino que amplía su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén. Mientras, Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Egipto se queda con Gaza. Esta guerra terminó hace 70 años, pero tuvo dos consecuencias que hoy en día todavía perduran. La primera es el enorme número de desplazados, los hubo en ambas comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. Se calcula que unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas de la región o a países vecinos, especialmente a Jordania. A este éxodo los palestinos lo llaman Nakba, que en árabe quiere decir destrucción o catástrofe. Hoy el número de refugiados palestinos, hijos y nietos de aquellos desplazados en los años 40, asciende a más de 5 millones. La segunda consecuencia que perdura hoy es la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Pocos años después de la Primera Guerra Árabe-Israelí, en 1956, una crisis por el Canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar, esta vez entre Egipto e Israel, que tuvo el apoyo de Reino Unido y de Francia. Aunque esta vez, tras 9 días de contienda, las fronteras quedaron inalteradas, hasta junio del 67, cuando se produjo el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días. Al terminar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí. La última de esta serie de disputas internacionales entre árabes e israelíes fue la guerra de Yom Kippur, que en el 73 enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. La guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron en un evento
muy importante para la región. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, en los acuerdos de Camp David. De esta forma recuperó el Sinaí, pero en cambio renunció a la Franja de Gaza. Eso fue un punto de inflexión que marcó también la relación de Israel con los otros estados árabes, aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío. Si nos fijamos, los acuerdos de Camp David tuvieron mucha importancia, porque supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. ¿Y qué significa eso? Que a partir de ese momento el conflicto quedó concentrado en una lucha entre palestinos e israelíes. Gaza y Cisjordania siguen, hasta el día de hoy, en parte bajo control militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, de la que hablaremos enseguida. Y esto nos lleva al próximo video, sobre los colonos judíos, es decir, sobre los habitantes de los asentamientos y los conflictos que han existido entre ellos y los palestinos desde el principio. Para verlo puedes hacer clic aquí o en el enlace de la descripción. El conflicto... Antes de terminar mi exposición y tomar preguntas, permítame recordar que debemos estar orando por la situación en Israel. Permítame presentar 4 puntos de oración. En primer lugar, oremos por los heridos y los familiares de los muertos de ambos lados, tanto judíos como palestinos. ¿Se imaginan el dolor de familiares de los fallecidos y también aquellos que están luchando por su vida? Oremos por tanto dolor en el Medio Oriente. Oremos por las autoridades, tanto israelíes como palestinos, que tengan el deseo de buscar la paz. En tercer lugar, oremos contra el odio en ambos grupos, el odio que incentiva la violencia. Y finalmente, oremos por los niños traumados por la guerra, tanto niños palestinos como niños israelíes, que están creciendo en un ambiente de hostilidad. Y esta guerra va a marcar la psicología de una generación venidera. Así que hay mucho por el cual debemos estar orando. Voy a terminar aquí para ahora tomar preguntas que podrían tener ustedes y luego preguntas en el chat, y luego de contestar las preguntas en el chat vamos a tomar preguntas en vivo. Así que, Jonathan, ayúdame a ver si hay preguntas o comentarios en el chat para empezar. Sí, buenas noches, hermanos. Acaba de llegar una pregunta por el chat. Es de Irma Núñez. Pregunta: ¿la política o intención de Israel es hacer la guerra? ¿Esto estaría basado en su historia de conquistar pueblos a través de la fuerza? La política de Israel es simplemente tener un estado donde judíos pueden vivir en paz. Desde el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y los judíos fueron expulsados de Palestina, los judíos han emigrado por todo el mundo sin tener un país propio. Donde quiera que han ido, han sufrido bastante persecución, particularmente en Europa, en países árabes, y culminó en el Holocausto de Alemania. Frente a eso, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas decidieron apoyar a Israel, permitiéndoles establecer su nación en Palestina. Obviamente eso implicó el desplazamiento de la población árabe que ya vivía ahí, una situación muy complicada. Pero no había alternativa, según entendía. A partir de esa fecha, lo que Israel ha querido es simplemente vivir en paz. Lamentablemente, como el video mostró, a lo largo de los años, los árabes han atacado una y otra vez a Israel. Creo que ninguna guerra del Medio Oriente ha empezado con un ataque de Israel.
siempre han peleado por tener que defenderse. Así que esa es la situación. Israel quisiera tener un acuerdo de paz con todos los países del Medio Oriente, incluyendo los palestinos, para que los palestinos y los judíos puedan vivir en paz. Eso parece hasta el momento imposible de lograr. No es tanto que Israel está buscando hacer la guerra. Ellos quieren tener paz. Pero hay que añadir también que la construcción de hogares judíos en Cisjordania, eso provoca la ira de los árabes y eso no ayuda a buscar la paz. Así que la verdad es que hay un poco de culpa de ambos lados y por eso hasta el momento no han encontrado una paz duradera entre Israel y los árabes. ¿Otra pregunta, Jonathan? Ok, sí, justamente llegó la pregunta de Natalia Rivera. Dice, buenas noches, Pastor Alex. Leí que Israel tiene como meta hacer Jerusalén su capital, al igual que Palestina. ¿Cree usted que esa es la razón del conflicto de la hegemonía de Jerusalén de parte de ambos grupos? Sí, indudablemente, el estatus de Jerusalén es un grave problema. Los judíos no conciben tener un país sin Jerusalén como su capital. Los árabes tampoco. No conciben tener un Estado palestino sin tener a Jerusalén como su capital. El problema es que hay elementos radicales en ambos lados. Uno podría pensar que se divida la ciudad, que una parte sea la capital para los palestinos y otra parte la capital para Israel. Pero elementos radicales en ambos lados rehúsan aceptar eso y fomentan la guerra. Algunos países, incluso Estados Unidos, han reconocido recientemente la ciudad de Jerusalén como capital de Israel. Pero eso las Naciones Unidas no aceptan. Así que hay una situación de diferenciación internacional. Algunos países que favorecen a Israel están dispuestos a aceptar a Jerusalén como la capital de Israel. Pero el grueso del resto del mundo no acepta eso. Así que hay una situación latente ahí. El presidente Trump estaba muy a favor de Israel. El presidente Biden está tratando de buscar una vía media, pero Biden es presionado por los de la izquierda para favorecer a los palestinos. Así que no sabemos qué va a pasar en los siguientes meses. Bueno, hay otra pregunta aquí. ¿Cuál es el verdadero propósito o rol que ejecuta la ONU entre este conflicto? Porque menciona el video una parte donde al final no ejecutó el plan al origen del caos. Mucho se menciona sobre que Israel es el reloj del mundo y ya el mundo afronta una pandemia y otros 12 conflictos sociales aproximadamente. ¿Qué podemos decir de estos a la luz de la Biblia? Bueno, el asunto es muy complicado. Tendríamos que repasar la historia de los últimos 70 años para entender los diferentes tratados, si se han o no se han llegado a cumplir. Es un tema que no podemos hacer ahora porque es demasiado complicado. Pero muchos afirman que Israel es el reloj profético. Tengo que mencionar que como evangélicos no estamos todos unidos en nuestra percepción de Israel. Hay a lo menos 3 posiciones diferentes. Permítame mencionar para que entendamos lo complejo que esto es. En primer lugar, hay un grupo de creyentes que están convencidos que los judíos siguen siendo
el pueblo de Dios. Que por lo tanto Dios está cuidando al Estado de Israel. Y que toda la iglesia evangélica debe apoyar a Israel en todo sentido, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere la bendición para el Estado moderno de Israel. Esa es una postura. La otra postura es radicalmente lo opuesto. Dicen que Israel fue el pueblo de Dios en el antiguo pacto, pero que a partir de la muerte de Cristo y el establecimiento de la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios ya no tiene mayor interés en la nación de Israel. El pueblo de Dios es la iglesia. Y por lo tanto, la iglesia no debe apoyar a Jerusalén, a Israel. Esta posición critica, por ejemplo, creyentes que citan el Salmo que dice, orad por la paz de Jerusalén. Este segundo grupo de creyentes dice, eso es totalmente antibíblico. Eso fue el antiguo pacto. Ahora estamos en un nuevo pacto. La Jerusalén ahora es la iglesia, no la ciudad física en Israel. Hay que orar por la paz de la iglesia, la nueva Jerusalén, no por la ciudad de Jerusalén. Así que, obviamente, una postura totalmente opuesta a la primera. En tercer lugar, tenemos otro grupo de evangélicos más radicales, podemos llamarlos evangélicos progresistas o liberales, que dicen que la iglesia debe apoyar a los palestinos, que los judíos son unos matones, abusivos, han hecho sufrir tanto a los palestinos y la iglesia no debe estar apoyando en nada a Israel o a los judíos, la iglesia debe estar apoyando a los palestinos. Ellos son los que han sufrido y la iglesia debe apoyar a los palestinos y odia al Estado de Israel. Así que tenemos tres posturas diferentes y me imagino que entre ustedes también hay elementos que apoyan una de esas tres posturas. Permíteme decir que este es un tema muy complejo, pero también importante. Y de aquí a algunas semanas, cuando terminamos el programa de los lunes, Pregúntale al Pastor, estoy pensando crear otro espacio el lunes en la noche para tocar en detalle la condición actual de Israel. Y ahí vamos a estudiar por varias semanas estos temas. Así que si les interesa eso, entonces estén alerta al aviso por las redes para cuando vamos a empezar a tocar esos temas. Pero es un tema muy amplio, muy profundo, pero uno también que debemos tratar de entender. Ok, Gabriel Ibarraguirre pregunta, ¿hasta el momento hay países que se han mostrado en contra o a favor de Israel? ¿La ONU se ha pronunciado o aún no? Me imagino que está preguntando de la situación actual, de estos últimos 7 días de tensiones. Biden inicialmente tuvo la actitud de decir Israel tiene el derecho de defenderse contra cientos y miles de misiles lanzados por los palestinos contra Israel. Así que inicialmente hubo un apoyo hacia Israel y su derecho de defenderse. Frente a los ataques masivos de Israel y el evidente propósito de destruir la capacidad de los palestinos de seguir atacando a Israel, la actitud del mundo es pedir a ambas partes a dejar de pelear y buscar un paz negociado. Así que obviamente hay países a favor y países en contra. Por lo general, el mundo de Estados Unidos y sus aliados tienden a apoyar a Israel. Los árabes y los países islámicos están en contra de Israel. Más o menos se divide la situación así. La ONU, como casi siempre ocurre, trata de buscar una vía media y al final
realmente es inútil porque ninguno hace caso a lo que la ONU establece. Así que hay un problema para la ONU de autoridad en esta situación de conflicto bélico. Eso es lo que sé hasta el momento de la actitud del mundo frente a Israel. Ok, esos son todas las preguntas que hay. ¿Ok? Entonces, ahora, viendo que hemos acabado con las preguntas o comentarios por el chat, vamos a dar tiempo para hacer preguntas en vivo. Lo que voy a pedir que hagan, como Pedro Santillán ya alzó la mano para pedir la palabra, para que Jonathan pueda hacer una lista de las personas y darles a su tiempo el micrófono para poder hacer la pregunta. Pero creo que hay otra pregunta en el chat, Jonathan. Sí, acaba de llegar uno de Sicilia. Dice, Israel está en desobediencia por no aceptar al Señor Jesucristo. ¿Puede ser estos conflictos una disciplina de Dios? Muy bien. Obviamente, el Estado de Israel es un Estado secular. Es un Estado mayormente judío. No es un Estado cristiano. Israel no está en una buena relación con Dios. Están en apostasía espiritual. Insisten en rechazar al Mesías, al Señor Jesús. Así que es difícil pensar que Dios está bendiciendo a Israel porque Israel está en buenas relaciones con Dios. Eso simplemente no es cierto. Pero el apóstol Pablo en Romanos indica la tremenda carga que Pablo tenía por la conversión de los judíos. Y Pablo dice que hacia el fin de los tiempos, cuando el número de los judíos, de los gentiles se hayan convertido, parece que Dios otra vez va a ablandar el corazón de judíos para que se arrepientan y busquen a Dios en los últimos de los tiempos. Podría ser que estos tiempos de tensión, Dios está queriendo preparar el terreno para esa conversión de muchos judíos al evangelio. Eso habrá que ver en el futuro qué es lo que va a pasar. Bueno, ahora sí, ya que no hay más preguntas en el chat, me parece que damos pase a nuestro hermano Pedro Santillán. Pastor, buenas noches. Mire, su alocución ha sido muy buena y la verdad me parece muy interesante. Pero yo quería agregar algo, ¿no? O sea, Israel es un estado laico y ahí conviven personas, cristianos, la mayoría son judíos y otros son árabes. Dado de que en 1980 el Estado de Israel se anexó la ciudad de Jerusalén Oriental, a pesar de que no ha sido reconocida por la ONU, todos los que saben algo de internacionalismo saben de que el que ocupa y el que tiene una entidad territorial es el dueño y se ejerce su ley, aunque no lo haya aceptado la ONU. Ahora bien, yo tengo entendido de que los problemas han comenzado entre ciudadanos israelíes árabes y ciudadanos judíos israelíes. Por lo tanto, Hamás ha decidido lanzar miles de misiles a mansalva contra Israel, y aunque son misiles de una generación, digamos, anterior, lo lanzan sin ningún tipo de objetivo, más que todo hacer daño a las regiones civiles. Israel es más poderoso y tiene ataques más específicos. Obviamente el detalle de los muertos habla de menos de 100 para Israel y miles para los palestinos actualmente. Pero la entidad territorial de Gaza está fuera, o sea, es el otro lado con respecto a Jerusalén Oriental. O sea, yo la verdad lo encuentro inaceptable de que lo tomen como pretexto para lanzar un ataque. Pero bueno, eso es mi opinión. Mi pregunta es esta. El Estado de Israel va a cumplir 73 años de existencia. Y mucho se dice de que, dada la profecía de Daniel de los 70 años,
comenzaba desde esta fecha. Ahora bien, cualquier persona va a decir, pero de 1948 se cumplió el 2018, estamos en el 2021 y no pasa nada todavía. Y además, para que pase algo ahora, tendría que haber la intervención de una potencia fuerte, y estábamos hablando que intervengan los rusos, cosa que lo veo improbable. ¿Usted podría decir algo sobre eso? Sobre la relación que hay entre la profecía de las 70 semanas de años que habló Daniel con el estado actual de Israel. Y muchas gracias, pastor. Gracias, hermano Pedro. El tema de la interpretación de la Biblia con relación a Israel es un tema muy complejo que requiere un estudio minucioso de muchas profecías, que esta noche es imposible empezar eso. Aún en el tema de las 70 semanas, hay diferentes interpretaciones acerca de eso. Interpretaciones de cuándo se comienzan las semanas y cómo interpretar las 70 semanas. Personalmente, yo creo que las 70 semanas, esa profecía se empezó a cumplir, como dice el texto en Daniel, cuando se dio la orden de reconstruir la ciudad de Jerusalén después del exilio en Babilonia. Estamos hablando del tiempo de Nehemías, cuando logró el permiso para ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Esos 70 semanas de días, para mí, se cumplieron básicamente en forma literal hasta la muerte de Cristo. Es aquí que ya empieza a haber diferentes opiniones. Mayormente los creyentes están de acuerdo que las 70 semanas se empezaron a cumplir cuando se dio la orden a reconstruir Jerusalén, el tiempo de Nehemías. La gran pregunta es, ¿cuándo termina? ¿Ya? ¿Y cuál es la posición de Israel frente a cuándo termina? Para eso habría que ir al libro de Apocalipsis, que habla de el periodo de 3 años y medio, que es la mitad de la última semana. Y si quieren leer eso, tienen que leer capítulos 11, 12 y 13 de Apocalipsis para ver cómo va a terminar la última semana profética. ¿Ok? Creo que esta noche no vamos a entrar en más detalles porque es un tema muy complicado, pero que en una futura oportunidad podemos ya tener toda una sesión acerca de las 70 semanas para ver diversas interpretaciones y cuál quizás sería la más acertada, aunque hay diversas opiniones entre evangélicos, ¿ok? Pero eso lo dejaríamos para otra oportunidad. Ok, por ahora todavía no hay otra pregunta nueva en el chat y tampoco veo una mano levantada, así que tal vez si es que alguien desea participar. Yo vi la libre en mano de estos Carlos momentos. Valiente. Me parece que eso fue un aplauso. ¿Okay? Eso fue un agradecimiento. Ah, ya, lo siento. Lo siento. Muy bien, ¿alguien quiere preguntar algo más antes de terminar? Tal vez aprovechando, mientras que tal vez otros quieran preguntar, mucho vemos qué es lo que la historia dice, qué es lo que la ONU dice, cuál es la opinión de los periodistas, cuál es la opinión de los países, pero al final la pregunta es, ¿cuál es la opinión de Dios acerca de esto? Entonces, vemos de que muchas veces el Señor hace promesas y nunca las hace a la ligera y cumple siempre sus promesas. Entonces, por ejemplo, en lo del diluvio, Él prometió nunca más enviar algo tan destructivo que limpiara con todo el mundo. Bueno, gracias a Dios no ha vuelto a pasar eso. Entonces se ve de que, y eso es a pesar de que la humanidad está en contra, la gran mayoría de la humanidad está en contra de las normativas del Señor y que en todo derecho Él podría enviar otro diluvio simplemente para acabar con la humanidad. Pero por su promesa es que no lo hace. Ahora, mi pregunta va muy independiente de lo que los demás puedan opinar, o sea, en sentido de los países, las naciones. El Señor prometió darle la tierra a Israel. Y por más de que tal vez Israel no está de acuerdo con las normativas del Señor ahora en día, el Señor nunca ha dejado de cumplir ni una de sus promesas. Yo me pregunto si tal vez ese es un punto válido
para decir de que aunque Dios tal vez no quiere, no los vaya a bendecir por su actitud, Él se mantiene fiel a su palabra. Bueno, es una pregunta bastante compleja. Como dije antes, creyentes están divididos en cuanto a cómo interpretar aún las promesas de la tierra, de otorgar la tierra a Israel. Aquí hay dos temas diferentes. Un tema es el tema bíblico y la interpretación de las profecías bíblicas. Y eso en otro momento lo podemos estudiar en detalle. Pero aún si aceptamos lo que muchos evangélicos dicen, que la promesa de darle a Israel la tierra se acabó cuando el antiguo pacto se acabó. No podemos negar que Israel está una vez más en Palestina, ocupando el territorio. Y partiendo del punto de vista que Dios es soberano en todo lo que Él hace, muy aparte de nuestra interpretación de la Biblia, nadie puede negar que Israel está en control de una buena parte de esa tierra, antiguamente tierra prometida. No podemos negar el hecho que Israel es una superpotencia en el Medio Oriente y que algo Dios tiene que ver con eso, porque Dios es soberano. A lo menos lo ha permitido. Y habría que manejar esa realidad. Entonces, lo que Dios piensa, conociendo al Señor Jesús, cuando Él lloró a la tumba de Lázaro y lloró sobre la ciudad de Jerusalén, diciendo que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida por los romanos, yo estoy seguro que a Dios le duele ver seres humanos creados a su imagen, matándose y muriendo y tantos niños sufriendo. Creo que a Dios le entristece ver la raza humana haciendo eso. ¿Cuáles son los planes y propósitos de Dios? Más que nada, el tiempo lo dirá. Como evangélicos, debemos tratar de estudiar la Biblia lo mejor que podamos para tratar de entender la mente de Dios. Pero por ser un tema tan profundo y complejo, habría que reconocer que quizá ningún creyente va a entender a la perfección los planes de Dios y habrá que estar a la expectativa de lo que las circunstancias van a indicar en los años venideros de cuál es el plan de Dios. Así que debemos hacer tres cosas. Número uno, hay que estar constantemente estudiando la Biblia con relación a Israel y las profecías de los últimos tiempos. Segundo lugar, hay que estar leyendo las noticias, informándonos de lo que viene pasando en Palestina. Y en tercer lugar, hay que orar para que los planes y propósitos de Dios se cumplan y que el evangelio del Señor Jesús pueda ser predicado en todo el mundo, inclusive en Israel y en el territorio de Gaza. Creo que esas son las tres grandes responsabilidades que tenemos como creyentes. Nuestro hermano Pedro ha vuelto a levantar la mano. Así que adelante, Pedro. Pastor, disculpe, se me ocurre otra pregunta. Mire, sabemos por lo que ha ocurrido en este conflicto actual que ocurrió un problema entre ciudadanos israelíes árabes con ciudadanos judíos israelíes, y lo cual ha sido contestado por palestinos desde la Franja de Gaza. Ahora bien, ellos, por lo que yo he visto y entiendo, atacan, y Hamas, que es en realidad la organización que lanza estos ataques, que es otra cosa aparte de la autoridad palestina, ¿no? Lanza ataques y luego pone como escudos humanos a la misma población palestina. Israel trata de hacer ataques específicos en contra de los mandos militares. Mi pregunta es así: ¿es válido el defenderse? O sea, defenderse de esa manera, porque
De todas maneras, tiene que haber violencia. Lastimosamente van a haber muertos, inclusive van a morir inocentes en ambos lados. Obviamente la fuerza está al lado de Israel, pero quienes han empezado toda esta violencia en sí han sido, bueno, por lo que yo he visto, quizás usted corríjame si estoy equivocado, ha sido Hamás. Entonces, y para nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, si yo tengo el poder y tengo la fuerza y veo que es legítimo el uso de la fuerza para defenderme, ¿puedo defenderme o debo dejar que, dejarme subyugar, ¿no? Claro, no es igual comparar a una persona con un país, ¿no? Con un estado, que es distinto, ¿no? Pero al menos esto es lo que se está viendo. Ya, ¿no? gracias, Pedro. Lo que tenemos que entender es que aunque Gaza esté lejos de Jerusalén, relativamente hablando, los árabes se sienten una sola nación. Así que cuando los que están en Gaza atacan a Israel, porque Israel atacaron árabes en el este de Jerusalén, los que están en el este de Jerusalén lo toman como sus hermanos en Gaza apoyándolos. Así que los árabes se sienten una sola nación. Así que se sienten en total derecho de lanzar ataques de Gaza porque judíos están atacando árabes, aunque sean ciudadanos de Israel, pero están atacando a personas étnicamente y religiosamente árabes. El problema de la defensa, el derecho de la defensa contra ataque, depende de la perspectiva del que está haciendo la pregunta. Miremos el asunto de la perspectiva de los palestinos. Por casi 2000 años habían vivido en Palestina. Cuando de repente el mundo se vuelve en contra de ellos y permite a Israel llegar a Palestina y ocupar el territorio. La cosa es más compleja que eso en un sentido porque los palestinos, aunque técnicamente eran dueños del territorio, no lo habían cultivado, trabajado, invertido dinero y la tierra estaba básicamente abandonada hasta el año 48. Pero de todos modos, ellos tenían sus casas en los pueblos de Palestina. Llega Israel y se impone. Y los árabes tienen que ahora vivir en campamentos, en carpas o en Jerusalén Oriental, pero se les hace sentir que no tienen derechos, que el sistema judicial permite a judíos reclamar sus casas, pero no hay el mismo derecho para que árabes reclamen sus antiguas posiciones. Así que ellos lo ven como Israel los ataca constantemente. Y ellos hacen la pregunta, ¿tenemos el derecho de defendernos cuando somos atacados por la vía judicial? Y como no pueden contra el sistema judicial, su forma de defenderse es lanzar misiles desde Gaza. Así que los palestinos sienten que cuando lanzan misiles se están defendiendo, no sienten que están atacando. Israel, por mientras, cuando ve estos misiles, se sienten atacados y siente el derecho de defenderse. Así que ahí está el problema. Se requiere una mente salomónica para poder resolver este gran dilema que tiene a corto plazo 70 años de bagaje, pero a largo plazo tiene 2000 años de legado. Qué difícil ha sido encontrar una solución. Un esquema escatológico es que en los últimos tiempos va a aparecer un líder político internacional que tendrá una solución impresionante para acabar con esta guerra. Y cuando esa persona logre una paz definitiva entre árabes y judíos, el mundo lo va a celebrar como el gran líder mundial
que a veces llamamos el anticristo. Es una posible interpretación. Por eso, como creyentes, siempre tenemos que estar estudiando la Biblia, leyendo las noticias y orando, pidiendo que Dios nos dé discernimiento para leer los tiempos en que estamos viviendo. Muy bien. Sí. Me parece que nuestro hermano Edson Atoche también ha levantado la mano. Así que Edson, Ok, adelante. con eso vamos terminando. Adelante, Edson. Pastor, una pregunta. En Génesis 16, cuando Agar, embarazada, huye al desierto, como que yendo hacia Egipto, el ángel del Señor, el ángel de Jehová le hace una promesa, ¿no? Acerca de Ismael. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cómo debemos de interpretar este texto bíblico? ¿Debemos entenderlo como los árabes en conflicto contra los judíos o un creyente en conflicto con un inconverso? Bueno, obviamente cuando Dios habló a Agar, estaba hablando literalmente de los descendientes. Y la verdad es que aún antes que Cristo viniera, hubo muchas tensiones entre los descendientes de Abraham y los descendientes de Ismael. Ahora, podemos interpretar la situación actual como un cumplimiento de esa profecía. Bueno, ahí tenemos que elaborar una hermenéutica que nos va a permitir contestar esa pregunta. Y también una sensibilidad a lo que el Espíritu Santo nos está indicando que es la verdad. La realidad es compleja, porque hasta que surgió el Islam, los árabes vivían en bastante tranquilidad con los judíos. El auge del Islam fue lo que encendió una persecución contra judíos. No al comienzo, porque al comienzo los musulmanes valoraban más a los judíos que a los creyentes, los cristianos. Los permitían vivir en paz en sus territorios, con tal que pagaran un impuesto. Pero ha sido a partir del establecimiento de la nación de Israel el año 48, que encendió este odio entre árabes y judíos. Antes del año 48 no había tantas tensiones. Lo que complica el asunto también es que los musulmanes son mucho más amplios que los árabes. Por ejemplo, los musulmanes de Irán, Irak, no son descendientes de Ismael, son de otras razas, pero también odian a Israel. Así que no podemos limitar el odio actual al cumplimiento literal de la profecía en Génesis 16. La cosa es mucho más compleja que eso. Podría ser parte, pero no es el todo de lo que está pasando. Jonathan, creo que hay otras preguntas aquí en el chat. Bueno, Gabriel Iparraguirre, no sé, pero parece que comenta, dice, al parecer Dios no cede Israel completamente. Matthew Reiner pregunta, Pastor, Mateo 24:32, ¿estará relacionado en algo a lo que está pasando en Israel el día de hoy? Muy bien, Mateo 24:32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No creo que este pasaje se limite solo a la situación en Israel. Creo que es una palabra profética más amplia, o mejor dicho, una exhortación del Señor, tomando la analogía de un árbol frutal, que cuando la higuera, la rama está tierna y brotan las hojas, es porque
se acerca el verano, el tiempo de fruto. Y lo que el Señor está diciendo, aprendan a reconocer el cumplimiento de las profecías. Cristo hablando a los discípulos y a través de ellos a todos nosotros hoy en día. En Mateo 24, el Señor contesta la pregunta, ¿qué va a pasar antes del fin de los siglos? Y Cristo da una respuesta. Lo que todo creyente tiene que hacer es estudiar en detalle Mateo 24 para estar preparado para interpretar los eventos históricos a la luz de la palabra de Dios. Creo que es algo que no todos hacemos muy bien. Algunos se vuelven fanáticos de Mateo 24, pero son la minoría. A veces porque pensamos es tan complicado, hay tantos puntos de vista, mejor ni me meto aquí. Pero el Señor nos exhorta, aprendan, estudien para que estén preparados. Así que, por difícil que sea la cosa, debemos obedecer al Señor Jesús. Ok, Pedro Santillán simplemente comenta que quedó pendiente si alguien como creyente, teniendo la fuerza y la razón de su lado, puede defenderse incluso empleando la violencia, haciendo una analogía, como lo hace hoy el Estado de Israel. Creo que el Señor diría no a la violencia, a lo menos para defenderse a uno mismo. Cristo dijo, si te están atacando a ti personalmente, tienes que adoptar la actitud de la otra mejilla. Dale la otra mejilla, no te defiendas. Así que el Señor Jesús no se defendió cuando fue llevado a la cruz del Calvario. Y Él indica, cuando tú seas maltratado por ser creyente, adopta una actitud pacífica de no defenderte. Pero cuando el creyente ve a alguien atacar a otra persona, tenemos el deber de defender a otra persona. Si defender a otra persona requiere el uso de cierta violencia, habría que hacerlo, porque si no, no lo podrías defender. ¿Qué grado de violencia? Depende de las circunstancias. Obviamente, no estaría bien matar a una persona solamente para defender a otra. Eso, yo diría, sería un extremo. Pero es una pregunta muy amplia. Hay tantas circunstancias que habría que considerar que es un poco difícil dar una sola respuesta que abarque todos los casos habidos y por haber. Obviamente, una situación de guerra, cuando un país es atacado por otro país, el creyente en ese país atacado tiene derecho a defenderse y si la conciencia le permite tomar armas, lo puede hacer también, es asunto de conciencia. Pero entenderán que es una pregunta muy compleja. ¿Ok? Me parece que nuestro hermano Gabriel Iparraguirre acaba de aclarar su pregunta o lo que había comentado. Y de acuerdo ya al pastor, me parece también ya Natalia Rivera, que ha sido la que ha levantado último la mano, con ella estaríamos terminando las preguntas. Gabriel comenta, al parecer Dios no los ha abandonado completamente a la nación de Israel, porque escuché que en la guerra de los 6 días ocurrió algo sobrenatural. ¿No cree que es un poco exagerado reemplazar por completo a Israel con la iglesia? Bueno, ahí está el meollo del asunto, ¿no es cierto? La teoría del reemplazo es una postura escatológica en el sentido más amplio de la palabra que algunos creyentes adoptan. Por eso yo estoy planteando en otro momento estudiar con tranquilidad las diferentes posturas para poder entender cómo manejamos la Biblia para contestar esa pregunta. Me parece que lo que Pablo dice en Romanos, capítulo 11, de la higuera, indica que hay una sola higuera, que la iglesia gentil ha sido injertada a la higuera, el olivo natural, y Pablo dice que si Dios pudo injertar contra naturaleza a los gentiles, cuánto más podrá también volver a injertar a las ramas naturales, es decir, a los judíos.
pero sería un solo pueblo. Me parece que no hay el concepto de dos pueblos. Hay un solo olivo. Así que habría que elaborar una teología del pueblo de Dios que tome en cuenta lo que Pablo enseña en Romanos el capítulo 11. ¿Ok? Pero es un tema bastante amplio. ¿Ok? Es cierto que cuando tú lees la historia de Israel, especialmente en tiempos de guerra, no diría quizás en forma sobrenatural como si algún evento como las plagas de Egipto ocurrió para proteger a Israel. Pero indudablemente me parece que es muy obvio que Dios ayudó a Israel a defenderse cuando varias naciones atacaban a Israel al mismo tiempo, como ocurrió en la guerra de Yom Kippur, que en el día más sagrado de los judíos, cuando aún el ejército de Israel tomaba un día libre, el día de la expiación, secretamente Egipto, Jordania y Siria, apoyado por los rusos, decidieron atacar a Israel. En el primer día del ataque de la guerra de Yom Kippur, parecía que Israel no se salvaba. Pero para el tercer día, Israel logró frenar el ataque de 3 frentes, al sur, al este y al norte. Y al final, su defensa fue tan exitosa que tomaron los altos del Golán de Siria, tomaron la parte oriental de Jordania y tomaron la parte sur de Egipto y hasta amenazaron con cruzar el canal de Suez y conquistar Egipto. Y las Naciones Unidas apeló a Israel a no avanzar más. Estaban por barrer a todos. Me parece que es innegable que Dios protegió a Israel. Pero el hecho que Dios protegiera a Israel no justifica que apoyemos a Israel en todos los ataques y bombardeos donde mueren muchísimas personas. Así que tenemos que adoptar una postura equilibrada frente a Israel, reconociendo que Dios está cuidando a Israel para sus propósitos, pero insistiendo, Israel es un estado secular, está en apostasía espiritual y no estamos obligados a defender y apoyar a Israel en absolutamente todo lo que hace. Y ahí está el problema. Mantener una postura equilibrada resulta muy difícil. Ok, antes de dar pase a la última participación de nuestra hermana Natalia, por favor hacerles recordar de que necesito que puedan cambiar aquellos que solo tienen un nombre y no su apellido. Digamos, basta un nombre con apellido para poder tomarles en cuenta la asistencia, porque obviamente se hace difícil adivinar cuál es su apellido. Así que adelante, hermana Natalia. Gracias, hermano Jonathan. Pastor, muy buenas noches. Pastor, quería, preguntarle algo, ¿no? Para nosotros en Sudamérica y el resto del mundo que no está viviendo el conflicto directamente, fuera de una interpretación escatológica, podríamos decir que todo lo que estamos viendo sería un mensaje para nosotros para poder notar el avance que está viendo la religión, en este caso del Islam. Hay mucho avance en diferentes lugares del mundo. Hasta aquí en Perú ya vemos, ¿no?, que incluso los musulmanes están creciendo en un número muy grande. Entonces, para nosotros no sería un llamado de atención como cristianos de ir forjando una fe mucho más fortalecida para hacerle frente a este avance y a todo lo que ellos están haciendo, porque en realidad la violencia de ellos no solamente viene en el sentido de la guerra, ¿no?, sino también en la manera como ellos introducen su ideología y todo lo que es su religión, porque es una religión bastante extremista. Entonces, ¿usted cree que este mensaje para nosotros, verlo desde este punto, es ponernos ya en un trabajo mucho más activo como cristianos, evangelizando al resto de personas que todavía no han sido alcanzadas, más que ver el lado político que estamos ahorita enfocándonos, ¿no? Creo que la iglesia está un poco adormecida
y la apostasía se está viendo claramente, ¿no? Creo que por ese lado lo podríamos interpretar ahora también, Pastor Donelli. Gracias, Natalia. Sí, me parece muy interesante tu pregunta. Misiológicamente, o si hablamos en términos de misiones, el mundo básicamente solo conoce dos religiones misioneras: el cristianismo y el islam. Las demás religiones están contentas con ocupar un espacio y no extenderse, no proselitizar. El islam sí. ¿Y cómo lo está haciendo? En dos maneras fundamentales. El islam ha notado los últimos 100 años que la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, el cristianismo, tiene serios problemas, muy serios problemas. Ellos ven el cristianismo como una religión que está colapsando. Y viendo que está colapsando, el islam se anima a empujar, entre comillas, la conquista pacífica a través de tratar de islamizar el resto del mundo. Me explico. Cuando la teología liberal surge en Europa a mediados del siglo XIX, los musulmanes quedaron impresionados a la manera como teólogos cristianos ellos mismos empezaron a cuestionar la Biblia y a rechazar la Biblia. Con el avance de la teología liberal, empezó una vivencia liberal. Es decir, en Europa y en Estados Unidos, la nueva generación de personas, aunque se llamaban cristianas, vivían más y más en pecado. Toda clase de pecado sexual promovido por Hollywood, la farándula, la música y todo lo demás. Ahora, los musulmanes no distinguen entre verdaderos cristianos y gente que vive en un país cristiano. Para ellos todos son cristianos. Así que ellos ven, asombrados, de cómo los países cristianos están colapsando moralmente, fruto de un colapso teológico. Al cuestionar la Biblia, permitieron una vivencia liberal que los musulmanes ahora están queriendo aprovechar para ganar territorio. Un ejemplo. Hace ya 20 años a lo menos, cuando estábamos en Inglaterra, en mi ciudad, en Inglaterra, cada año hay un festival de aerostáticos, enormes globos que se lanzan para pasear. Fuimos a ver este espectáculo. Estacionamos el carro en una cochera en un campo grande. Habían miles y miles de carros estacionados. Y al ir caminando hacia el lugar de lanzar los aerostáticos, yo noté que en las lunas de los carros había un volante. Y yo, medio curioso, me acerco para ver cuál es el volante. Y empiezo a leer lo siguiente. Hacía preguntas. ¿Estás preocupado por el avance de los drogadictos en Inglaterra? ¿Estás preocupado por cómo más y más jóvenes se entregan a toda clase de pecado sexual? ¿Estás preocupado por cómo la familia está colapsando y hay más y más divorcios? Te invitamos. Tal fecha vamos a tener una reunión y van a ver cómo el Islam es la respuesta para todos estos problemas. Era un folleto evangelístico de los musulmanes en Inglaterra. Y yo me pregunté, en este gran festival de aerostáticos, ¿habrá algún evangélico testificando? Que yo podía ver, no había nada. Los musulmanes sí. Inglaterra y toda Europa, en los últimos 20 años, ha recibido una invasión de musulmanes.
En Holanda, el nombre más popular para niños que nacen en Holanda, ¿saben cuál es el nombre más popular para niños que nacen en Holanda? Mahoma. Es el nombre más popular, Mahoma, porque hay tantos musulmanes. ¿Por qué están ingresando? En parte por la economía, pero también están a propósito invirtiendo, construyendo enormes mezquitas en toda Europa para conquistar Europa para el Islam. La iglesia cristiana ha colapsado en Europa. Estados Unidos está camino a eso. Porque se está repitiendo en Estados Unidos lo que pasó en Europa. Los evangélicos se están volviendo liberales. Grandes seminarios en Estados Unidos, como Fuller Seminary y varios seminarios, ya son bastante liberales. Los musulmanes ven que Estados Unidos está yendo en la misma dirección que Europa. Así que ya están invirtiendo en Estados Unidos para ganar Estados Unidos para el Islam. Luego miramos América Latina. En 100 años, el evangelio ha impactado en América Latina. Pero ¿cómo está la iglesia evangélica? ¿Cómo viven la nueva generación de creyentes? Los jóvenes de 18 a 20 años están viviendo vidas consagradas de gran santidad o están ya copiando tantas cosas del mundo que a veces parece difícil distinguir entre un evangélico y un inconverso. Los cultos se parecen más y más a lo que podías encontrar en algún evento del mundo también. Me acuerdo un aire libre aquí en Trujillo, Mansiche. Hicimos una marcha por el Día de la Biblia por Trujillo, terminamos en una gran concentración. Invitaron a un grupo de músicos a venir a tocar para dirigir la última parte. En Mansiche, jóvenes estaban haciendo cola para comprar tickets para un concierto rock. Escucharon la iglesia en su aire libre y pensaron que era parte de la promoción del grupo rock. Y vinieron y empezaron a bailar y a moverse ahí entre los creyentes en su aire libre. Wow. Creo que la pregunta de Natalia es muy seria. El Islam está llegando a América Latina. Y la pregunta es, ¿la iglesia evangélica en América Latina está firme en su postura doctrinal? ¿O será que ya hay varios líderes evangélicos cuestionando partes de la Biblia y se llaman evangélicos progresistas? Este es un gran problema, un gran peligro. Y tenemos que ver lo que está pasando en el Medio Oriente, en el Islam, en Europa y en Estados Unidos. Y lo que Natalia acaba de decir es muy cierto. La iglesia tiene que tomar esto como una tremenda llamada de atención. Si algo no pasa urgentemente en nuestras iglesias, insistimos en una sana doctrina, vamos a encontrar que la siguiente generación de evangélicos serán bastante flojos en su teología, en su conocimiento de la Biblia y en su vivencia sexual. Y estaremos yendo en la misma dirección que Europa. Ese desafío lo dejo con ustedes, para que evalúen lo que ven en las redes, presten atención cuando ven algún artículo de un evangélico, una persona que se llama evangélico, que empieza a cuestionar la Biblia, empieza a promover nuevas ideas, estén alerta. Ya está pasando. Y el futuro podría ser bastante sombrío de aquí a 30, 40 años. Hoy nos toca cuidar a la iglesia. El Perú está tan preocupado por quién va a ganar la segunda vuelta. A mí me preocupa. ¿Quién va a ganar la siguiente generación de evangélicos? ¿Una postura conservadora teológicamente y moralmente?
¿O va a ganar la siguiente generación, los evangélicos progresistas, con una ética y una moral bastante liberal? Eso me preocupa mucho más que el asunto político, les confieso. Bueno, dejémoslo ahí, hermanos, por esta noche. Ya son las 9:30, un poco más. Gracias por su interés. Vamos a terminar orando. Esta noche ha sido una noche especial porque hemos recibido la presencia, la visita de personas que normalmente no están con nosotros. Pero si a alguno de ustedes les interesaría ser parte del programa semanal los lunes, pregúntale al pastor, entonces envíame un mensaje por WhatsApp para añadirles al grupo que se reúne cada lunes, y el otro lunes estaremos reunidos para contestar otras preguntas que ustedes mismos han hecho. Por mientras vamos a terminar. Esto hemos grabado y cuando vamos a subir la grabación a YouTube y luego lo vamos a compartir para que lo puedan tener ustedes y compartir con sus amigos, con sus iglesias, según lo ven conveniente. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Padre amado, gracias por este espacio que tú nos permites tener para pensar, Señor, acerca de algo muy serio, que aunque no nos afecta directamente porque está lejos de aquí, porque es parte de tu mundo, Señor, y tú eres nuestro Padre Celestial, nos debe interesar. Danos una carga, Señor, para orar por la guerra, orar por tanto sufrimiento y pedir que el Evangelio pueda impactar en estos días. Padre, guarda las iglesias, los pastores, los creyentes, tanto en Israel como en Palestina. Dales, Padre, coraje para hablar en este tiempo. Protégeles para que puedan dar testimonio de su fe. Y por nosotros, Señor, que vemos cómo el Islam se va extendiendo, ganando territorio donde antes la iglesia dominaba. Padre, guárdanos de ser ingenuos, de pensar que esto nunca pasaría aquí en América Latina, porque el que no aprende de la historia estará condenado a verla repitiéndose. Gracias, Padre, por ese tiempo. Pedimos ahora tu bendición al terminar la reunión esta noche. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios le bendiga. Podemos ahora despedirnos.